Explicando la pintura. En su visita a Italia, un coro de niños mexicanos, en el que estaba Silverio, pudo visitar el famoso Museo Vaticano que conserva obras de arte de todos los tiempos. Con la ayuda de Alessandra, una guía italiana que hablaba perfectamente el español, visitaron primero las salas dedicadas a Egipto. Aquí hay sarcófagos y momias. No van a creer mis papás que vi esto. También entraron a la sala de los griegos. Luego visitaron las salas de los etruscos y romanos para continuar fascinados ante las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. ¡Qué bonitas están esas pinturas de la bóveda! ¿Cómo le habrá hecho para pintar tan alto sin marearse? Terminaron el recorrido visitando la Pinacoteca, espacio destinado por el Papa Paulo VI para la colección más importante de pintura. Los chiquillos no podían creer lo que veían. Miren, hay pinturas de Leonardo da Vinci, Caravaggio y Tiziano. Esas solo los conocía por los libros. Pero la que más llamó su atención fue la del gran pintor Rafael, a quienes los italianos llaman Raffaello Sanzio. La guía que les acompañaba les explicó que Rafael se distinguió por ser un pintor muy cuidadoso en todos los detalles, por lo que sus imágenes tienen gran belleza y elegancia. Rafael no solo fue un gran pintor, también estuvo como arquitecto al frente de la construcción de la Basílica de San Pedro, pero lamentablemente murió muy joven, a la edad de 37 años. Los niños le pidieron a la guía les explicara una pintura que tenía el nombre de La Transfiguración. Les explicaré primero el nombre. Transfiguración significaba que Cristo cambió de apariencia ante algunos de sus discípulos. Por eso en la pintura se le ve con vestiduras blanquísimas y llenas de luz. Los niños observaron con atención la pintura y notaron lo que la guía les explicaba. Uno de los niños vio que en la pintura había 3 personajes mirando hacia el piso. Lleno de curiosidad, preguntó quiénes eran. Son los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, a quienes Jesús les tenía un especial cariño. Cuando iban de camino a Jerusalén, Cristo los invitó a subir con él al monte Tabor. Días antes, él les había anunciado que tenía la misión de salvar a la humanidad y para ello tendría que padecer hasta la muerte. Pero después resucitaría. Para los discípulos esas palabras eran muy difíciles de comprender y se llenaron de tristeza al pensar que su maestro sería asesinado. Por eso Jesucristo les quiso dar una prueba de que aunque lo mataran, Él seguiría viviendo para manifestar el poder de Dios sobre la muerte. Los niños observaron a los 3 apóstoles en la pintura y luego le preguntaron a Alessandra cuál había sido la prueba. La prueba fue que en el monte Tabor aparecieron 3 testigos para confirmar que las palabras de Cristo eran ciertas. Luego le señaló en la pintura a 2 personajes que aparecían a los lados de Cristo. Les dijo que eran Moisés y el profeta Elías. Moisés apareció para confirmar que según las leyes de la Biblia, era necesario que Cristo muriera para purificar los pecados de la humanidad y salvarla de la muerte. También para decir que el Salvador nos daría una ley mejor que la de los 10 mandamientos, la ley del amor. Los niños observaron con atención la pintura y vieron a Moisés con las tablas de la ley o los 10 mandamientos en sus manos. Aclarada esta duda, Alessandra les pidió que pusieran su atención en el otro personaje. Ese otro personaje es el profeta Elías, uno de los más grandes profetas que vivió 900 años antes de Cristo. Él fue un instrumento de Dios que ayudó al pueblo a encontrar la verdadera fe. También multiplicó el alimento, resucitó a una persona e hizo descender fuego del cielo, por lo que fue considerado uno de los más grandes profetas. Mientras los niños veían en la pintura a Elías, Alessandra les dijo que él se había aparecido junto a Moisés para testificar que Cristo era el más grande de todos los profetas, que él multiplicaría el pan eternamente en la Santa Misa, que nos daría la resurrección y que haría descender del cielo el fuego del Espíritu Santo. Los niños cada vez comprendían mejor la pintura. El pequeño Silverio, curioso, no encontró al tercer testigo y dijo: Yo solo veo a 2 testigos, a Moisés y a Elías. ¿En dónde está el tercero?
El tercer testigo es el principal. Ese testigo es Dios Padre. Él hizo que las vestiduras de Cristo se transformaran en blancas y relampagueantes para anunciar su resurrección mientras decía: este es mi Hijo, escúchenlo. Alessandra terminó la explicación diciéndoles que Cristo había subido al monte Tabor para que sus apóstoles comprendieran que era necesaria su muerte, pero que Él resucitaría. Por eso, cuando iba a llegar el momento de su crucifixión, Cristo invitó en el huerto de los Olivos a Pedro, Santiago y Juan a hacer oración, porque ellos sabían que tendría que padecer para poder resucitar. Silverio, después de la explicación, dijo: No cabe duda de que esa pintura es una obra de arte. Pero la mejor obra maestra es la que realizó Jesucristo para salvarnos. Con su transfiguración nos transfiguró a todos. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Explicando la pintura. En su visita a Italia, un coro de niños mexicanos, en el que estaba Silverio, pudo visitar el famoso Museo Vaticano, que conserva obras de arte de todos los tiempos. Con la ayuda de Alessandra, una guía italiana que hablaba perfectamente el español, visitaron primero las salas dedicadas a Egipto. ¡Wow! ¡Miren! Aquí hay sarcófagos y momias. No van a creer mis papás que vi esto. También entraron a la sala de los griegos. Luego visitaron las salas de los etruscos y romanos para continuar fascinados ante las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. ¡Qué bonitas están esas pinturas de la bóveda! ¿Cómo le habrá hecho para pintar tan alto sin marearse? Terminaron el recorrido visitando la Pinacoteca, espacio destinado por el Papa Paulo VI para la colección más importante de pintura. Los chiquillos no podían creer lo que veían. Miren, hay pinturas de Leonardo da Vinci, Caravaggio y Tiziano. Esas solo los conocía por los libros. Pero la que más llamó su atención fue la del gran pintor Rafael, a quienes los italianos llaman Raffaello Sanzio. La guía que les acompañaba les explicó que Rafael se distinguió por ser un pintor muy cuidadoso en todos los detalles, por lo que sus imágenes tienen gran belleza y elegancia. Rafael no solo fue un gran pintor, también estuvo como arquitecto al frente de la construcción de la Basílica de San Pedro, pero lamentablemente murió muy joven, a la edad de 37 años. Los niños le pidieron a la guía les explicara una pintura que tenía el nombre de La Transfiguración. Les explicaré primero el nombre. Transfiguración significaba que Cristo cambió de apariencia ante algunos de sus discípulos. Por eso en la pintura se le ve con vestiduras blanquísimas y llenas de luz. Los niños observaron con atención la pintura y notaron lo que la guía les explicaba. Uno de los niños vio que en la pintura había 3 personajes mirando hacia el piso. Lleno de curiosidad, preguntó quiénes eran.
Son los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, a quienes Jesús les tenía un especial cariño. Cuando iban de camino a Jerusalén, Cristo los invitó a subir con él al monte Tabor. Días antes, él les había anunciado que tenía la misión de salvar a la humanidad y para ello tendría que padecer hasta la muerte. Pero después resucitaría. Para los discípulos esas palabras eran muy difíciles de comprender y se llenaron de tristeza al pensar que su maestro sería asesinado. Por eso Jesucristo les quiso dar una prueba de que aunque lo mataran, Él seguiría viviendo para manifestar el poder de Dios sobre la muerte. Los niños observaron a los 3 apóstoles en la pintura y luego le preguntaron a Alessandra cuál había sido la prueba. La prueba fue que en el monte Tabor aparecieron 3 testigos para confirmar que las palabras de Cristo eran ciertas. Luego le señaló en la pintura a 2 personajes que aparecían a los lados de Cristo. Les dijo que eran Moisés y el profeta Elías. Moisés apareció para confirmar que según las leyes de la Biblia, era necesario que Cristo muriera para purificar los pecados de la humanidad y salvarla de la muerte. También para decir que el Salvador nos daría una ley mejor que la de los 10 mandamientos, la ley del amor. Los niños observaron con atención la pintura y vieron a Moisés con las tablas de la ley o los 10 mandamientos en sus manos. Aclarada esta duda, Alessandra les pidió que pusieran su atención en el otro personaje. Ese otro personaje es el profeta Elías, uno de los más grandes profetas que vivió 900 años antes de Cristo. Él fue un instrumento de Dios que ayudó al pueblo a encontrar la verdadera fe. También multiplicó el alimento, resucitó a una persona e hizo descender fuego del cielo, por lo que fue considerado uno de los más grandes profetas. Mientras los niños veían en la pintura a Elías, Alessandra les dijo que él se había aparecido junto a Moisés para testificar que Cristo era el más grande de todos los profetas, que él multiplicaría el pan eternamente en la Santa Misa, que nos daría la resurrección y que haría descender del cielo el fuego del Espíritu Santo. Los niños cada vez comprendían mejor la pintura. El pequeño Silverio, curioso, no encontró al tercer testigo y dijo: Yo solo veo a 2 testigos, a Moisés y a Elías. ¿En dónde está el tercero? El tercer testigo es el principal. Ese testigo es Dios Padre. Él hizo que las vestiduras de Cristo se transformaran en blancas y relampagueantes para anunciar su resurrección mientras decía: este es mi hijo, escúchenlo. Alessandra terminó la explicación diciéndoles que Cristo había subido al monte Tabor para que sus apóstoles comprendieran que era necesaria su muerte, pero que Él resucitaría. Por eso, cuando iba a llegar el momento de su crucifixión, Cristo invitó en el huerto de los Olivos a Pedro, Santiago y Juan a hacer oración, porque ellos sabían que tendría que padecer para poder resucitar. Silverio, después de la explicación, dijo: No cabe duda de que esa pintura es una obra de arte. Pero la mejor obra maestra es la que realizó Jesucristo para salvarnos. Con su transfiguración nos transfiguró a todos. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él 2 personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Explicando la pintura.
En su visita a Italia, un coro de niños mexicanos, en el que estaba Silverio, pudo visitar el famoso Museo Vaticano que conserva obras de arte de todos los tiempos. Con la ayuda de Alessandra, una guía italiana que hablaba perfectamente el español, visitaron primero las salas dedicadas a Egipto. Aquí hay sarcófagos y momias. No van a creer mis papás que vi esto. También entraron a la sala de los griegos. Luego visitaron las salas de los etruscos y romanos para continuar fascinados ante las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. ¡Qué bonitas están esas pinturas de la bóveda! ¿Cómo le habrá hecho para pintar tan alto sin marearse? Terminaron el recorrido visitando la Pinacoteca, espacio destinado por el Papa Paulo VI para la colección más importante de pintura. Los chiquillos no podían creer lo que veían. Miren, hay pinturas de Leonardo da Vinci, Caravaggio y Tiziano. Esas solo los conocía por los libros. Pero la que más llamó su atención fue la del gran pintor Rafael, a quienes los italianos llaman Raffaello Sanzio. La guía que les acompañaba les explicó que Rafael se distinguió por ser un pintor muy cuidadoso en todos los detalles, por lo que sus imágenes tienen gran belleza y elegancia. Rafael no solo fue un gran pintor, también estuvo como arquitecto al frente de la construcción de la Basílica de San Pedro, pero lamentablemente murió muy joven, a la edad de 37 años. Los niños le pidieron a la guía les explicara una pintura que tenía el nombre de La Transfiguración. Les explicaré primero el nombre. Transfiguración significaba que Cristo cambió de apariencia ante algunos de sus discípulos. Por eso en la pintura se le ve con vestiduras blanquísimas y llenas de luz. Los niños observaron con atención la pintura y notaron lo que la guía les explicaba. Uno de los niños vio que en la pintura había 3 personajes mirando hacia el piso. Lleno de curiosidad, preguntó quiénes eran. Son los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, a quienes Jesús les tenía un especial cariño. Cuando iban de camino a Jerusalén, Cristo los invitó a subir con él al monte Tabor. Días antes, él les había anunciado que tenía la misión de salvar a la humanidad y para ello tendría que padecer hasta la muerte. Pero después resucitaría. Para los discípulos esas palabras eran muy difíciles de comprender y se llenaron de tristeza al pensar que su maestro sería asesinado. Por eso Jesucristo les quiso dar una prueba de que aunque lo mataran, Él seguiría viviendo para manifestar el poder de Dios sobre la muerte. Los niños observaron a los 3 apóstoles en la pintura y luego le preguntaron a Alessandra cuál había sido la prueba. La prueba fue que en el monte Tabor aparecieron 3 testigos para confirmar que las palabras de Cristo eran ciertas. Luego le señaló en la pintura a 2 personajes que aparecían a los lados de Cristo. Les dijo que eran Moisés y el profeta Elías. Moisés apareció para confirmar que según las leyes de la Biblia, era necesario que Cristo muriera para purificar los pecados de la humanidad y salvarla de la muerte. También para decir que el Salvador nos daría una ley mejor que la de los 10 mandamientos, la ley del amor. Los niños observaron con atención la pintura y vieron a Moisés con las tablas de la ley o los 10 mandamientos en sus manos. Aclarada esta duda, Alessandra les pidió que pusieran su atención en el otro personaje. Ese otro personaje es el profeta Elías, uno de los más grandes profetas que vivió 900 años antes de Cristo. Él fue un instrumento de Dios que ayudó al pueblo a encontrar la verdadera fe. También multiplicó el alimento, resucitó a una persona e hizo descender fuego del cielo, por lo que fue considerado uno de los más grandes profetas. Mientras los niños veían en la pintura a Elías, Alessandra les dijo que él se había aparecido junto a Moisés para testificar que Cristo era el más grande de todos los profetas, que él multiplicaría el pan eternamente en la Santa Misa, que nos daría la resurrección y que haría descender del cielo el fuego del Espíritu Santo. Los niños cada vez comprendían mejor la pintura. El pequeño Silverio, curioso, no encontró al tercer testigo y dijo: Yo solo veo a 2 testigos, a Moisés y a Elías. ¿En dónde está el tercero?
El tercer testigo es el principal. Ese testigo es Dios Padre. Él hizo que las vestiduras de Cristo se transformaran en blancas y relampagueantes para anunciar su resurrección mientras decía: este es mi Hijo, escúchenlo. Alessandra terminó la explicación diciéndoles que Cristo había subido al monte Tabor para que sus apóstoles comprendieran que era necesaria su muerte, pero que Él resucitaría. Por eso, cuando iba a llegar el momento de su crucifixión, Cristo invitó en el huerto de los Olivos a Pedro, Santiago y Juan a hacer oración, porque ellos sabían que tendría que padecer para poder resucitar. Silverio, después de la explicación, dijo: No cabe duda de que esa pintura es una obra de arte. Pero la mejor obra maestra es la que realizó Jesucristo para salvarnos. Con su transfiguración nos transfiguró a todos. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero, despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto.